Compaichi, bienvenidos a Otavalo en la noche. Hoy tenemos como invitada a Paulina Bercuter. ¿Cómo estás? Hola César, ¿cómo te va? ¿Qué más? Qué gusto estar aquí. Qué gusto tenerte hoy aquí en este espacio de nosotros. Pues te invitamos para que nos cuentes un poco acerca de ti. Ya, siempre es, a veces, en general lo que atrae de nuestra historia, de la historia familiar, ¿no? Siempre es como que a veces ven mi nombre y de repente ven aparecer otra persona con la que no calza el nombre, ¿no? Entonces siempre tienes que estar como nadando en un mar de incompresiones, siempre desde el clásico. Creo que me pasa a mí y a mis hermanos, mis hermanas sobre todo, ¿no? De que te dicen, pero está con un aco, pero se llama Bercuter. Entonces siempre ves como eso en la cara de la gente. Así, ¿no? Entonces siempre que tienes que llegar a un punto en el que tienes que explicar, sí, y sacar la historia, ¿no? Yeah. Porque además que es pintoresca, pues o sea, es como que a la gente siempre se queda en eso, ¿no? Y eso me pasa con los medios de comunicación también, es como que se quedan ahí en eso cuando hacemos a veces de entrevista. Ah, pero entonces cuénteme, su papá es francés y su mamá es indígena, entonces cuénteme la historia. ¿Cómo pasó? ¿Hace cuántos años vinieron? Y siempre, no sé por qué, siempre existe ese pensamiento de que mi papá no está aquí, de que de repente vino, tuvo una aventura y se fue. Y me decía, pero sí le conoce, sí, su papá y él está en Francia, ¿no es cierto? Pero usted sí ha ido, ¿no es cierto? Digo, no, somos 4 hermanos, mi papá vive 42 años aquí, vive en Ibarra, le veo casi todos los días, o sea, es esto, ¿no? Yeah. Para nomás decir que sí, que mi nombre es de eso, ¿no? Que siempre sale esta cuestión. Bueno, soy Paulina, ya dije que la cuestión de la ascendencia, de que mi papá es francés, mi mamá es quichua, que viene de Quinchuquí, mis abuelitos de hecho, ¿no? Mi mamá ya es una ibarreña, ya quichua, ¿cómo es? Villatía. Eso también es otra historia, ¿no? Eso es otra historia. ¿Y qué? Tengo 2 hermanas, un hermano. En el plano personal, pues tengo una familia, tengo 3 hijos. 3 hijos, ¿no? Un hijo grandote ya. Este grande hijo. Ya. ¿Cómo se llama tu hijo? Camilo. Camilo. Y es el nombre de mi bisabuelo, que se llamaba Camilo Vega Potosí, que era de Quinchuquí. Y mi segunda hija es Sara. Sara. Nos gusta mucho porque Sara como maíz y Sara también. Sí, un nombre como Sara muy maíz. Cosmopolita también. Y el tercero, ella tiene 9 años y el tercero Samuel. Y tiene 5 años y se llama así porque pues, teníamos un amigo de infancia que era muy buena gente. ¿Y si les enseñas el francés a ellos? Sí, les enseño el francés. Y eso es igual otro tema que muchas veces igual comentamos con la gente. ¿Tus niños entonces hablan 2 idiomas? Claro, 2 y un poco de algo de palabritas en quichua, ¿no? Porque obviamente como yo crecí en esta dinámica, pero yo no crecí totalmente en Imbabura. ¿Tú hablas cuántas? Yo hablo, digamos que soy, ¿cómo se dice? Bilingüe pasiva en quichua. O sea, te entiendo el 99% y muchas veces cuando tengo que hablar, como que, pero me equivoco, ¿no? Sobre todo en la conjugación de los verbos. Todavía no puedo articular un discurso en público, pero procuro siempre como saludar en quichua, porque es muy importante. Pero te digo que a estas alturas de la vida, ojalá hubiese yo crecido en la comunidad y me gustaría hablar tan bien quichua como hablo francés. Cuéntame un poquito más acerca del trabajo que tú desempeñas aquí en Otavalo o en Imbabura. En Imbabura. Imbabura, ¿no? Eres Sí, directora, sí. Soy directora de MIES, pero antes, creo que para alcanzar este espacio hemos tenido algún recorrido también, ¿no? Sobre todo aquí en Otavalo. He estado ya en la parte de organización, he estado en el Cabildo Quichua, que es el primer cabildo quichua urbano del país. Entonces creo que también eso del país, o sea, claro, no hay otro, digamos. No hay cabildos quichuas, hay cabildos rurales, obviamente, porque la figura ha permanecido en la historia, ¿no? Pero en espacios, obviamente, rurales y por las características que tiene Otavalo en términos de recuperación del espacio urbano, justamente se da esta dinámica y por la presencia tanto económica como política que tenemos los quichos aquí, se ha dado este espacio que políticamente es muy importante y que, bueno, conformamos el primer consejo de gobierno del Cabildo Quichua. Yo estaba como vicepresidenta y creo que también fue un espacio muy importante para trabajar todo el tema de lo que es organización social, se aprende muchísimo. Y bueno, a partir de eso me he vinculado a la política con el Movimiento País
y estuve también corriendo por las elecciones para concejala de la ciudad, sí. Oh, wow. Entonces perdí. Qué pena. No, pero creo que bien, las cosas se dan como tienen que darse, ¿no? Ajá. Y pues después ya tuve un espacio como directora distrital, directora de la provincia del Ministerio de Inclusión Económica y Social, y ya voy a estar 2 años. Wow. Y realmente es un espacio muy, muy, muy bonito, muy interesante, no bonito, interesante diría yo, por todo lo que tú puedes hacer y sobre todo por lo que representas. O sea, yo creo que todos y las mujeres mucho más, a veces porque llevamos esta doble estigma a veces, de que obviamente tienes la carga étnica, de que cuando estás con Anaco obviamente se supone que tienes que tener cierta actitud, cierta manera de hablar, de desenvolverte, de interactuar con la gente. Y obviamente también el ser mujer, no ser una figura de autoridad y de que la gente también te respete en espacios donde no necesariamente han estado mujeres quichuas. Entonces creo que es un gran reto y en el caso mío, yo te digo, por tener la mamá que tengo, siempre he tenido el tema de la conciencia étnica como muy arriba y muy presente, o sea, porque siempre en la historia familiar mía ha estado muy presente la historia de mi abuela, la historia de mi madre, o sea, la historia de mi familia, y siempre como llevando esa carga histórica, ¿no? De que tienes que estar en un espacio y tienes que dejar huella, porque al final te ven más, o sea, siempre te van a estar. Y en estos espacios muchas veces cuando te equivocas o cuando surgen algunos inconvenientes saltan prejuicios racistas, ¿no? Siempre. Cuando te pueden tildar de que eres mentirosa, de que eres ignorante, de que estas cosas siempre saltan, ¿no? Pero es un reto. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar con Paulina. Hola, Pau, ¿cómo dices?